Bien, hablamos ahora de los lípidos. Los lípidos realmente, muchachos, es una familia de compuestos muy amplia, con compuestos con muy diversa estructura. Y son compuestos químicos que realmente tienen una relación directa con nuestra vida diaria y además forman parte de nuestro metabolismo. Bueno, en siglos pasados, por ejemplo, se cazaron las ballenas casi hasta su extinción con el fin de utilizar la carne y sobre todo el aceite que se utilizaba como combustible, ¿verdad? Para el alumbrado público. Posteriormente se descubrieron los derivados del petróleo y la separación de los mismos, y entonces, al ver que era más barato y más sencillo de obtener, pues entonces se dejó de utilizar el aceite de ballena para estos efectos. Ok, los lípidos, como les decía, son una familia, muchachos, de compuestos muy amplia. Entonces, vamos a decir que la característica que tienen en común es que ellos no son solubles en agua, ¿verdad? Aunque algunos tienen la capacidad de agregarse en medios acuosos, ¿verdad? No son solubles en agua, ¿ok? Ah, siendo que los lípidos tienen como funciones fundamentales el dar estructura, el proteger, ¿verdad? A los seres vivientes o a las estructuras de los seres vivientes y, muy importante, ¿verdad? Como fuente de energía, ¿sí? O como almacén de energía, tienen funciones biológicas realmente muy variadas, como veremos a lo largo de este capítulo. Una clasificación muy común, ¿verdad? Quizá la más general de todas, dice que los lípidos se dividen, ¿verdad? En simples y complejos, siendo simples aquellos que no se hidrolizan en disolución acuosa, generando otras moléculas más pequeñas que también, en la mayoría de los casos, tienen actividad biológica. Y los complejos o compuestos que sí se hidrolizan en agua. Acá tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La estructura de la triestearina, que es una grasa, ¿verdad? O el palmitato de acetilo, que es una cera, ¿verdad? Estos son lípidos complejos que, como ustedes pueden ver, son ésteres que en presencia de medios ácidos o básicos se pueden hidrolizar para formar, en el caso de la grasa, una molécula de glicerina, ¿verdad? Y, como ustedes pueden ver, la sal de un ácido o un ácido carboxílico. Lo mismo pasa con las ceras. Ahora, el colesterol, por ejemplo, que es un esteroide, o el alfa-pineno, que es un terpeno, no son compuestos de fácil hidrólisis, ¿verdad? O que generen, digamos, moléculas con una funcionalidad reconocida por hidrólisis. Bien, comenzamos hablando de las ceras. Entonces, fíjense ustedes que las ceras, ¿verdad? Se usan mucho, ¿verdad? Por parte de los organismos vivientes como método de protección. Por ejemplo, en las hojas de muchas plantas hay cantidades grandes de cera que evitan la evaporación del agua, ¿verdad? Si se retarda o se evita la evaporación del agua que las plantas captan, ¿verdad? Entonces esta agua está disponible, ¿verdad? Para todos los procesos biológicos de este organismo viviente. Aquí tenemos entonces la estructura de lo que es una cera. Fíjense que una cera es un éster graso de un alcohol graso. La palabra graso, ¿qué significa? Bueno, que ya lo habíamos mencionado, lo repetimos. En general, un ácido graso es un ácido carboxílico, muchachos, que tiene una cadena, como ustedes pueden observar, una cadena lineal de átomos de carbono, la cual no está sustituida por lo general, aunque sí puede tener dobles enlaces. Entonces, claro, cuando hablamos de un éster graso, ¿verdad? De un alcohol graso, estamos diciendo que hay un grupo éster, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Y que a ambos lados de este grupo éster lo que vamos a tener son cadenas, ¿verdad? De átomos de carbono, sin sustituir. Pueden estar con dobles enlaces, como dijimos. Por lo general, las cadenas que llamamos grasas tienen un número par de átomos de carbono. Ok, bueno, tienen varias funciones estructurales. En algunos organismos sirven para la flotabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, algunas aves que tienen contacto con el agua, ¿verdad? Tienen ceras que recubren sus plumas, ¿verdad? Y estas ceras evitan, digamos, que los organismos se hundan con facilidad en el agua. Sirven para retención de agua, como dijimos en las plantas, y en los insectos son una cubierta protectora que evita que haya agua acumulada que promueva, ¿verdad? El desarrollo de microorganismos que atacarían a ese insecto. Bueno, realmente las ceras se utilizan como cosméticos o adhesivos, ¿verdad? Y hay muchas ceras sintéticas, o sea, ya no se usan solo las ceras naturales, ¿verdad? Que hay muchas, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, sino que hay un montón de ceras que se sintetizan o se preparan en los laboratorios, ¿verdad? De las industrias. Como la cera que se usa para
encerar los automóviles después del lavado, la mayoría de las que se producen, ¿verdad? Tienen efectos o se utilizan más bien como protectores y en algún caso como lubricantes. Bueno, acá tenemos uno de los componentes de una cera natural, de la de carnaúba, ¿verdad? Por lo general, cuando una planta o un animal, digamos, biosintetiza una cera, no tiene un solo componente, sino que tiene varios, ¿verdad? Y ya dijimos para qué sirven. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Un componente de la cera de abejas que sirve para proteger y para dar estructura también a los panales. Ok, hablamos ahora de los triglicéridos. Muy bien, los triglicéridos realmente son los ésteres grasos de la glicerina. Vamos a empezar a hablar primero de los ácidos grasos que componen las ceras. Fíjense ustedes que aquí tenemos, ¿verdad? En esta tabla, ácidos grasos que son saturados y ácidos grasos que son insaturados. ¿Ok? Como pueden observar ustedes en esta tabla, todos los compuestos que están reportados, muchachos, pues tienen un número par de átomos de carbono. Porque así, bueno, así es su biosíntesis. Realmente ellos vienen de procesos biosintéticos donde se obtienen con números pares de átomos de carbono. Están los saturados, que son los que no tienen dobles enlaces, como el áurico, el mirístico o el palmítico, o están los insaturados que pueden tener uno o más dobles enlaces, por ejemplo, como el ácido leico, ¿verdad? O fíjense ustedes como el ácido araquidónico que tiene 4 dobles enlaces en cis. La mayoría de los dobles enlaces en estas especies, muchachos, son cis, ¿verdad? Y en algunos casos, ¿verdad? Podemos, como en este que tenemos acá, el de 18, el heliostiárico, ¿verdad? Tenemos dos trans. Y en algunas feromonas de insectos también hay dobles enlaces trans en las cadenas que llamamos grasas. Bueno, muy importante. Nosotros tenemos acá un detalle. En la lámina anterior, pues, se veían los puntos de fusión de los diferentes ácidos grasos. Y es muy importante decir que esos puntos de fusión, ¿verdad? Están determinados por la estructura de los ácidos grasos. Fíjense, por ejemplo, que en el caso del ácido estiárico tenemos una cadena, ¿verdad? De átomos de carbono, ¿verdad? Y el ácido estiárico tiene un punto de fusión de 70 grados. Claro, si ustedes se dan cuenta, esta molécula es sumamente hidrófoba, ¿verdad? Y las interacciones importantes que van a existir entre dos moléculas de ácido estiárico son las interacciones de tipo hidrófobo, ¿okay? O sea, interacciones de tipo Van der Waals. Recuerden que estas interacciones dependen de la superficie. Dos moléculas de ácido estiárico son muy regulares, razón por la cual se empaquetan muy bien y por lo tanto, ¿verdad? Van a permitir que la sustancia sea un sólido, ¿verdad? Con un alto punto de fusión. ¿Qué es lo que pasa con el ácido leico? Claro, de nuevo, las fuerzas importantes aquí son las de Van der Waals. ¿Ok? Dos moléculas de ácido leico se atraen por fuerzas de Van der Waals, pero ahora estamos ante una molécula que no es para nada regular, que no van a tener dos moléculas de ácido leico una buena superficie de contacto, como las que tienen las moléculas del ácido estiárico, razón por la cual el punto de fusión de estas es mucho menor. ¿Ok? Recuerden, Van der Waals, ¿verdad? Interacciones de tipo Van der Waals dependen de la superficie de contacto. Aquí hay muchas porque la molécula es muy regular y aquí hay pocas porque la molécula es irregular. Bueno, acá tenemos entonces la representación de una grasa y de un aceite. Fíjense que tanto las grasas como los aceites, muchachos, son triglicéridos. La diferencia entre lo que nosotros denominamos una grasa y un aceite es meramente el estado físico. Las grasas, ¿verdad? Son sólidos, ¿verdad? Sólidos de tipo serio, o sea, sólidos blandos, sólidos suaves, que tienen puntos de fusión, en algún caso altos, ¿verdad? Pero son sólidos, ¿ok? Grasa, sólido. Los aceites siguen siendo, muchachos, triglicéridos, ¿verdad? O sea, fíjense que aquí está la unidad de glicerina, ¿verdad? En la triestearina, que es una grasa que está dentro de la grasa, valga la redundancia, que tiene la carne, ¿verdad? Pero fíjense que en la triestearina hay tres cadenas correspondientes a los ácidos grasos que son muy regulares, muchachos, ¿ok? Entonces, dos moléculas de triestearina se atraen con mucha fuerza y les decía, ustedes pueden observar acá esa base, ¿verdad? Esa base de, ¿cómo se llama? De glicerina, ¿ok? Bueno, en la trioleína, que es un aceite, sigue siendo un triglicérido,
¿ok? Pero es un aceite porque es líquido. Fíjense que el punto de fusión es -4 grados, ¿ok? Entonces aquí seguimos teniendo la base de glicerina y tres cadenas que para nada son regulares, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las grasas y los aceites? Químicamente, ¿verdad? Se puede decir que están en el mismo grupo de compuestos. Son triésteres grasos de la glicerina, solo que las grasas son sólidas y los aceites son líquidos. Lógicamente, por los mismos, digamos, efectos de la estructura. En el caso de las moléculas de los aceites, tenemos moléculas muy irregulares con fuerzas de Van der Waals débiles, y en el caso de las grasas, tenemos moléculas muy regulares que se empaquetan muy bien para generar lo que se llaman sólidos serios o sólidos blandos. ¿Ok? Tampoco es que, digamos, las moléculas de grasa, ¿sí? Van a formar una estructura como la que se genera cuando tenemos los cristales de una especie metálica. ¿Ok? Bueno, entonces, triglicéridos líquidos, aceites. ¿Qué más tenemos que decir al respecto? Por lo general, ¿verdad? Los triglicéridos líquidos o aceites, muchachos, están en los animales de sangre fría, como los peces, ¿verdad? Y en las plantas. Ok, fíjense que sería un problema para los peces, ¿verdad? Tener una molécula que se solidifica a temperaturas bajas, ¿verdad? Dentro de su metabolismo. ¿Por qué? Claro, porque ellos tienen que nadar en aguas muchas veces muy frías, ¿verdad? Entonces no podrían nadar si en su metabolismo, ¿verdad? Haciendo el trabajo que hacen este tipo de compuestos hubiera grasas en lugar de aceites. ¿Ok? Bien, ahora, muy importante mencionarles lo siguiente. Los aceites que se usan para cocinar en general, bueno, pueden tener, ¿verdad? A veces olores y sabores desagradables. Muchos de nosotros hemos pasado por alguna venta de alguna cosa frita alguna vez y nos ha llegado un olor desagradable que nos hace pensar, bueno, yo ahí no compraría ni las empanadas o los tacos ni el pollo porque huele a aceite rancio. Bueno, ¿por qué es que el aceite se pone rancio? Porque el oxígeno del aire puede reaccionar con las moléculas del aceite y puede romper, ¿verdad? Por un mecanismo de radicales libres como el que se aprecia acá, los dobles enlaces que hay en los aceites. De esta manera se generan moléculas más pequeñas, ¿verdad? Ácidos carboxílicos de cadena corta, que son los que le dan ese olor desagradable, ¿verdad? Eh, y ese sabor también a muchas de las frituras, ¿verdad? Que se venden cuando las personas reciclan y reciclan el aceite, ¿verdad? Sobra decir que, claro, esos aceites están cargados de radicales libres que no son buenos para la salud. Bien, entonces, muy importante otra cosa, las grasas y los aceites no son necesariamente como la triestearina o la trioleína. O sea, el glicerol puede estar esterificado con tres cadenas distintas, ¿verdad? De ácidos grasos o con dos iguales y una diferente, ¿verdad? Por lo general, entonces, vamos a ver, las grasas y los aceites, ¿verdad? Están compuestas por diferentes moléculas de ácidos grasos, ¿verdad? También existen, como lo vimos, ¿verdad? Algunas que tienen solo un ácido graso, pero en general, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Más bien pueden estar compuestas las grasas y los aceites por diferentes cadenas. Bien, entonces, al principio, hace muchos años, pues las personas estaban más, digamos, acostumbradas al uso de manteca, ¿verdad? De la famosa manteca de cerdo, ¿verdad? Que se utilizaba para cocinar. Mucha gente no hacía el intento por utilizar los aceites porque no había costumbre. Entonces empezó a preparar, ¿verdad? Algún derivado a partir de los aceites que venían de las plantas, ¿verdad? Sólido. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, como ustedes pueden ver, si nosotros tomamos moléculas de aceite y los hidrogenamos parcialmente, podemos lograr dos cosas. Bueno, si se hidrogenan varios de los dobles enlaces en una muestra de aceite, muchachos, lo que se logra es que se saturen las cadenas, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, a veces en este proceso, en el que media un catalítico metálico, muchos enlaces cis se convierten en enlaces trans. Entonces se obtiene, ¿verdad? Pues un preparado, que es la famosa manteca vegetal, que es un sólido cremoso blanco muy parecido, digamos, a la grasa que se utilizaba de cerdo, ¿verdad? Para cocinar, y que pues la gente lo veía como bien, ¿verdad? Inclusive ahí en el libro de ustedes explica, ¿verdad? Lo que es una margarina,
¿verdad? Las margarinas vienen, muchachos, de la hidrogenación parcial de aceites vegetales, ¿verdad? Con alguna cantidad de sustancias, ¿verdad? De compuestos de 4 o 5 carbonos, ¿verdad? Que le dan ese sabor parecido a la mantequilla. Entonces, la margarina, ¿verdad? Proviene de la hidrogenación de aceites vegetales, mientras que la mantequilla realmente proviene de fuente animal. ¿Ok? Ahora, el asunto con las grasas es que tenemos tipos de grasas. Las grasas saturadas, que dice aquí, en exceso son perjudiciales, ¿verdad? Inflamatorias y, bueno, pues aumentan el metabolismo del colesterol y demás. Las grasas insaturadas, por otro lado, se metabolizan de mejor forma y son saludables para el corazón, se acumulan menos. Y las que son terribles, ¿verdad? Muy perjudiciales, son las famosas grasas trans, ¿verdad? Y bueno, es que con las grasas trans, muchachos, se preparan, ¿verdad? Aún, todavía, aunque están prohibidas en muchos países por sus efectos nocivos, perdón, se preparan muchos de los alimentos que están a disposición, digamos, para la población en general. Entonces, los tipos de grasas trans son muy malos, ¿verdad? Se acumulan mucho, son malos para el corazón y por esta razón, ¿verdad? Lo que se recomienda, ¿verdad? Es el consumo más bien de lo que son grasas insaturadas, ¿verdad? Más saludables, inclusive el cocinar con aceites vegetales en lugar de consumir lo que son grasas saturadas o grasas hidrogenadas trans, ¿ok? Entonces, bueno, muchos de los alimentos que nosotros consumimos, ¿verdad? Hay grasas trans y el consumo por años de este tipo de productos es lo que después da lugar a la generación de problemas coronarios, ¿verdad? Y problemas del corazón. Bueno, las grasas también se utilizan para otro efecto, muchachos. Entonces, eh, recientemente, ¿verdad? Hace realmente pocos años, se empieza a hablar de lo que es el biodiesel. Dice que es un biocombustible líquido ahí, muchachos, que tiene esa densidad que está. Bueno, se obtiene a partir de grasas animales o de aceites vegetales. Realmente, a partir de las grasas y los aceites, se puede obtener el biodiesel por medio de una reacción de transesterificación, ¿verdad? Bueno, muy importante decir que, claro, si nosotros pudiéramos, ¿verdad? Tomar todos los aceites que se utilizan para cocina, toda la grasa que se desecha, digamos, después de los procesos culinarios, ¿verdad? Y reciclarla, este sería un buen modo de hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, ya ahí, y aunque ahora veremos ventajas y desventajas del biodiesel, ahí ya tenemos un problema, porque la cantidad, digamos, de aceites utilizados para cocinar o grasas, ¿verdad? Que podrían utilizarse para el proceso del biodiesel y que son ahora, en muchos países como el nuestro, ¿verdad? Desechados hacia los ríos o desechados hacia los botaderos de basura, no sería suficiente para atender la demanda de los combustibles fósiles. Una opinión muy personal al respecto es que el biodiesel no es, para mí, una solución, ¿verdad? Real al problema de la crisis energética, ¿verdad? Y tampoco es una solución real, muchachos, para mí, ¿verdad? Para lo que se refiere el problema de la generación de CO2 y el calentamiento global, ¿verdad? Bueno, dice también por acá que el biodiesel posee las mismas propiedades del diésel usado en automóviles, ¿ok? Se hace el biodiesel, muchachos, si no se usan los aceites directamente, aunque podrían haber motores que utilicen el aceite directamente que viene de fuentes vegetales sobre todo. Por una razón muy sencilla, porque para poder arrancar un motor de estos se requieren moléculas que rápidamente entren en un proceso de combustión. Y pues los aceites, ¿verdad? Eh, Requieren su tiempo, ¿verdad? Para poder participar. Cuando el motor ya está encendido, cuando ya hay una chispa, pues entonces se queman. Bien, ¿verdad? Podrían ser utilizados en motores diésel. Pero el asunto es el arranque de un motor diésel con aceites. Eso ya lo menciona en su libro. Bueno, pues aquí tenemos entonces la representación que ustedes pueden observar, en la cual tenemos una grasa, un triglicérido o un aceite, ¿verdad? Y como en medio básico, también podría ser en medio ácido, ¿verdad? Ocurre la transesterificación y por cada molécula de triglicérido yo tengo una de glicerol
que si se separa puede servir para cosmética, ¿verdad? Es un humectante muy bueno, ¿verdad? Como disolvente, muchachos, como baño de calentamiento, el glicerol también es muy importante en la industria actual. Y los ésteres metílicos, ¿verdad? De los ácidos grasos que conformaban el triglicérido, que son básicamente el biodiesel. Bueno, aquí tienen ustedes en esta tabla, para que ustedes hagan su criterio, ¿verdad? Si el que tenga interés puede investigar un poco más. Hay una tabla que tiene ventajas y desventajas. En general diremos que, claro, si nosotros pudiéramos utilizar solamente biodiesel, ¿verdad? Para el transporte como combustible para todos los vehículos que tenemos, no estaríamos sacando CO2, entre comillas, almacenado, que está debajo de la tierra del petróleo, e incorporándolo a la atmósfera, sino que utilizaríamos, ¿verdad? Un material que ya incorporó, ¿verdad? CO2 de la atmósfera para obtener este tipo de moléculas. Entonces, de ahí se supone que no estaríamos causando un enorme desbalance. Sin embargo, como lo pueden leer ahora después, ustedes muchachos, o lo pueden ver, hey, los procesos para fabricar el biodiesel no son bajos, ¿verdad? Y aunque actualmente hay un montón de procesos para hacer esto, ¿verdad? Los costos son altos. El otro asunto es la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, como lo menciona el libro de ustedes también, pues para muchas personas que trabajan en esto, ¿verdad? No tendrían inconveniente en volarse un montón de kilómetros de selva para sembrarlos de soya o para sembrarlos de palma para tener suficiente material para producir el biodiesel, ¿verdad? Lo cual, claro, es un contrasentido porque va en contra, digamos, de lo que sería la conservación de la vida en este planeta, ¿verdad? Para discutir, sí muchachos, para pensar también, y eso queda para ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a ir terminando este primer video, muchachos, hablando de los jabones y los detergentes. Vamos a ver si nos da tiempo en este y si no en el otro. Bueno, cuando se hidroliza en medio básico, ¿verdad? Una grasa o un aceite, nosotros obtenemos unas moléculas que tienen una estructura como la que ustedes pueden ver acá. ¿Ven? Resulta que tengo una cadena, como ustedes pueden ver, hidrófoba lineal, que no es soluble en agua, y una cabeza polar que es el carboxilato, más la glicerina, que ya les dije que se separa del proceso, ¿verdad? Y resulta ser que se utiliza en cosmética y es bastante apreciada porque la glicerina tiene muchísimos. El asunto es que fíjense ustedes que este tipo de moléculas, ¿verdad? Tienen un comportamiento bastante interesante, ¿verdad? Bueno, el jabón, ¿verdad? Y esta es una representación típica de una molécula de jabón, tiene la capacidad o la habilidad de formar agregados en disolución. Bueno, los agregados tienen, ¿verdad? Hacia adentro del agregado todo lo que son las secciones hidrófobas, ¿verdad? Secciones hidrófobas, que no son afines por el agua, y hacia afuera tienen un montón de las cabezas polares que sí están expuestas al agua. Entonces, las micelas realmente, muchachos, se suspenden en el agua. Decir que se disuelven es un poco arriesgado, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos micelas en el agua, vemos que esa mezcla entre el agua y el jabón es una mezcla que es turbia, ¿verdad? Es turbia, porque son agregados grandes que ahorita explicamos cómo es que se forman, ¿verdad? O por qué se forman, ¿sí? Y no es o no tiene, digamos, esta mezcla las propiedades reales de una disolución, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿por qué es que cuando tengo un montón de moléculas de jabón, ¿verdad? En el agua, ¿sí? Que tienen una parte hidrófoba y una parte hidrófila, ellas tienden a formar agregados como lo veíamos acá, esta estructura que es una micela. Por cierto, no siempre las moléculas que tienen esa capacidad de agregarse en el agua, que vamos a ver ahora que se llaman surfactantes, ¿sí? No siempre, muchachos, forman micelas. A veces forman otro tipo de agregados y les mostraré algunos ejemplos. Bueno, pero ¿por qué es que se agregan, verdad, en la disolución acuosa? Bueno, resulta que si yo tengo una molécula que tiene, ¿verdad? Digamos, una parte hidrófila, ¿verdad? Que va a entrar en contacto con el agua y una parte hidrófoba, lo que va a hacer el agua, ¿verdad? Inmediatamente esta molécula se pone en contacto con ella, muchachos, es generar una capa de solvatación alrededor de esta molécula.
Bueno, entonces eso es termodinámicamente no muy favorecido porque vieran que lo que sucede, ¿verdad? Es que las moléculas de agua, ¿verdad? Que se ponen alrededor a rodear las cabezas polares de esta molécula, digamos, ¿verdad? O la parte polar de esta molécula, eh, de ahí pierden muchísima entropía porque, claro, el agua es muy ordenada, tiene muchos enlaces de hidrógeno. Cuando yo meto algo hidrófobo, las moléculas de agua se desordenan, digámoslo de esta forma, y entonces, cuando forman la capa de solvatación, que es lo que vemos acá, ¿sí? Esa capa de solvatación, muchachos, se ven restringidas en su movimiento, ¿verdad? El agua trata de seguir generando los enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Y en la cercanía, digamos, de la molécula, se pierde entropía, lo cual hace el proceso, digamos, de disolución, entre comillas, del jabón en agua desfavorable. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando entra una segunda molécula de la sustancia hidrófoba con una parte polar? Que estas dos partes hidrófobas tienden a formar un agregado para compartir la capa de solvatación. Eso termodinámicamente sí es más viable. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por dos razones muy importantes. La primera, porque la capa de solvatación es más pequeña, ¿verdad? Que si tuviera que solvatar por aparte las dos moléculas hidrófobas. Entonces eso permite una capa de solvatación más grande donde el agua tiene mayor libertad de movimiento. Ahora, el delta H del proceso de interacción o solvatación de estas moléculas de jabón en el agua, muchachos, disminuye cuando las partes hidrófobas se agregan. ¿Ok? Entonces, por eso es que, digamos, las moléculas de jabón o las moléculas de estas sustancias que llamamos surfactantes forman agregados en el agua. ¿Ok? Al final de cuentas, ¿verdad? Si todas las partes hidrófobas se ponen en contacto, eso baja el delta H del proceso total, ¿verdad? Y la capa de solvatación que va a haber, ¿verdad? Alrededor de todo el agregado, muchachos, ¿verdad? Es más pequeña que si yo tuviera, ¿verdad? Que solvatar a cada una individualmente. Bueno, lo que les acabo de describir es muy importante, ¿verdad? Es muy importante para la vida, ¿verdad? Tiene que ver con cómo funcionan muchas proteínas y demás, y se conoce como el efecto hidrófobo. Bueno, vayamos un poco más allá. ¿Qué es un surfactante? Entonces, un surfactante básicamente es una molécula que forma agregados en el agua, ¿verdad? Tiene una parte polar y una parte no polar. ¿Ven? Como estas moléculas que tenemos acá. De jabón, en este caso, recuerden que un jabón, ¿verdad? Lo podemos definir, eso ya lo habíamos dicho, pero lo redefinimos. ¿Qué es un jabón? ¿Mm? Bueno, los jabones son, ¿verdad? Las sales de sodio o potasio, ¿verdad? De los ácidos grasos. Y los jabones provienen de la hidrólisis básica de las grasas y los aceites. ¿Ok? Los detergentes, ¿verdad? Por lo general son sulfonatos o, bueno, los que tienen una carga desarrollada o pueden tener grupos polares como alcoholes, ¿verdad? Después veremos ejemplos. Y, claro, los detergentes ya son de carácter sintético. Pronto veremos por qué, pero ahora enfoquémonos. ¿Qué es un surfactante? Pues es una sustancia que forma agregados en el agua y que tiene como propiedad fundamental disminuir la tensión superficial del agua. ¿Ok? Entonces, claro, este tipo de sustancias en la superficie, ¿verdad? De una disolución orientan las cadenas alquílicas hacia arriba, ¿ok? Y no permiten una interacción adecuada entre las moléculas de agua y por lo tanto esa cohesión, ¿verdad? Por enlaces de hidrógeno que tienen las moléculas de agua se ve disminuida. Por lo general, muchachos, decirles que la tensión superficial del agua son más o menos 70 milinewtons por metro cuadrado, esa es la unidad. Y un buen surfactante baja la tensión superficial del agua a la mitad o menos, ¿ok? Ahora, de nuevo, el surfactante se mezcla con el agua y forma agregados, que pueden ser, ¿verdad? Como en el caso de los jabones y los detergentes micelas, o cosas más grandes como vesículas, o láminas, o tubos moleculares, ¿ok? Aquí tenemos entonces la representación de lo que es una micela, ¿verdad? Y decirles que este tipo de organización después se manifiesta en otros agregados, ¿verdad? Que tienen funciones, ¿verdad? Muy importantes en los seres vivientes, ¿verdad? Como la formación de las membranas en las bicapas lipídicas. Bueno, ahora, ¿por qué los jabones lavan? Ya sabemos que los jabones son surfactantes porque bajan la tensión superficial, pero ¿por qué lavan? Porque cuando yo tengo una gota de grasa,
¿verdad? Que también atrae suciedad que es hidrófoba a la ropa o a un mantel o a alguna prenda, ¿verdad? Los jabones lo que hacen es que cuando yo los pongo en contacto con esa prenda que está sucia, sus partes hidrófobas se asocian, ¿verdad? Da igual, disuelve igual, muchachos. Sus partes hidrófobas se asocian, ¿verdad? Con esa gota de grasa, ¿verdad? Con esa suciedad que está en la camisa, que está en el mantel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, la gota de grasa que estaba pegada se suspende, ¿verdad? En el agua, porque de nuevo se va a manifestar un efecto hidrófobo, ¿verdad? Que lo que va a lograr es que la molécula, ¿verdad? Del jabón o el detergente se agregue, ¿verdad? Pero llevando en la parte interior a esa grasa, muchachos, ¿verdad? Que no es soluble en el agua. Sabido es por nosotros que lavar una prenda que está sucia, ¿verdad? Con solo agua, pues no es efectivo. Mientras que si ponemos el jabón, nosotros arrastramos la grasa, ¿verdad? Y todo lo que es hidrófobo adentro de la micelia. Esto se suspende en el agua. Ojo que yo no dije disolverse. Se suspende en el agua y claro que es arrastrado por el agua. Bueno, ahora, ¿por qué hay detergentes? Fíjense ustedes que los jabones, ¿verdad? En general, precipitan cuando hay altas concentraciones, por ejemplo, de iones calcio, ¿verdad? Cuando tenemos lo que se llaman las aguas duras, que si bien es cierto, pueden ser útiles para el consumo humano, ¿verdad? Hacen que los jabones precipiten, ¿verdad? Que formen sales que precipitan en el medio. Ya no forman entonces micelas, ya no sirven para limpiar o lavar, ya no sirven para formar una emulsión, ¿ok? Esto que tenemos acá, muchachos, es lo que nosotros conocemos como una emulsión, ¿verdad? O sea, las grasas sirven, digo, los jabones sirven para emulsionar, ¿verdad? O los tensoactivos, que también es otra forma de describir a los surfactantes, sirven para emulsionar las grasas, ¿ok? Entonces, les decía, los jabones precipitan y no forman emulsiones. Por eso sería ridículo, ¿verdad? Que alguna persona intentara bañarse en el mar, ¿verdad? Con una barra de jabón. O sea, lo del efecto de limpiar que el jabón tiene, no sería, ¿verdad? Estarías pasándote un montón de sólido por el cuerpo, ¿verdad? Si te intentas bañar, digamos, con una barra de jabón en el océano, ¿sí? Con agua de mar, porque lo que vas a tener es un montón de precipitado. Entonces, en general, como ustedes pueden ver acá, hay un montón de tipos diferentes de detergentes. Los detergentes entonces van a tener grupos como por ejemplo un sulfonato, que no precipitan en presencia de aguas duras, ¿ok? Por ejemplo, este es muy famoso y todavía se usa mucho, ¿verdad? Que es el lauril sulfato de sodio, ¿verdad? Bueno, los nonoxinoles, ¿verdad? En realidad, por efectos secundarios, ¿verdad? Ya los han estado sacando del mercado, pero se utilizaron por muchos años. ¿Cuántos tipos de surfactantes o de detergentes hay? Muchísimos, ¿verdad? Inclusive, hay personas que se encargan de diseñar, muchachos, un surfactante específico para limpiar, ¿verdad? O para ejercer un efecto emulsificante sobre situaciones específicas, ¿ok? Pueden haber, como este que está aquí, ¿verdad? El cloruro de benzalconio, una sustancia química que tiene más bien una cabeza positiva. Porque fíjense ustedes que tanto los jabones, ¿verdad? Como el sulfato o el lauril sulfato de sodio tienen cabezas negativas. Pero resulta que al colocar cabezas positivas, ¿verdad? Se encontró que los compuestos tenían una actividad biológica muy marcada, o sea, eliminaban patógenos, ¿verdad? Con mucha efectividad. De hecho, la limpieza hospitalaria que se hace para eliminar superbacterias se hace con compuestos parecidos a estos, con mezclas de lo que se llaman sales cuaternarias de amonio de cuarta y quinta generación. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos los detergentes, ¿verdad? La utilidad que tienen. Ahora, ¿no es bueno bañarse con un detergente? No. ¿Por qué no? Porque los detergentes por lo general están formulados con sustancias que ejercen, digamos, un efecto de fricción, algunas sales, a un pH mucho más básico que los jabones, muchachos, con el fin de limpiar o de ser más agresivas. Tienen hasta, en algún caso, ¿verdad? Hasta una sustancia que se pega en la ropa y que es un blanqueador óptico, ¿verdad? Que permite ver la prenda más blanca. Entonces, digamos que de ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora que hay que lavar todo, muchachos, qué torta, ¿verdad? Porque si lava uno mucho las manos con detergente, pues en vista de que es un producto más agresivo, porque no está diseñado para que yo me lave las manos,
¿sí? Vamos a tener las manos resecas, inclusive algunas personas desarrollan algunas alergias, ¿ok? Bueno, los detergentes entonces, ¿verdad? Tienen una cadena lineal, ¿verdad? Algunos de ellos más recientemente y los primeros se hicieron, por ejemplo, como este que tenían cadenas ramificadas. El problema es que no eran biodegradables. ¿Ok? Gran problema de los detergentes. Los que tienen una cadena sin sustituyentes, muchachos, son biodegradables. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuántas toneladas, porque son toneladas de detergente, digamos, van a los ríos, sobre todo en nuestro país, muchachos, eh, diariamente? ¿Qué problema? ¿Verdad que sí? ¿Qué problema? Porque claro, tal vez sí son biodegradables, pero entra tantísima cantidad que ya no se biodegradan, sino que se acumulan en el lecho de los ríos, ¿verdad? En el fondo. Porque fíjense ustedes, ¿verdad? Vamos a ir un poquito atrás. Fíjense ustedes que una cuestión como esta, ya sea de un jabón o un detergente, ¿verdad? Tiene un determinado peso. Claro, cuando se está lavando algo en la lavadora, esto está flotando en el agua, ¿verdad? Porque, claro, hay un movimiento muy fuerte del agua. Pero cuando cae en el lecho de un río, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto va tendiendo a caer así, a sentarse. ¿Por qué razón? Porque pesa. Si el flujo del agua es más lento, ¿verdad? Si no hay un movimiento muy energético del agua, esto va para el fondo del río. De tal forma, muchachos, que el fondo, digamos, ¿verdad? El fondo de los ríos que están contaminados, ¿verdad? Estas dos fotos son tristes, sobre todo estas son ríos de aquí de Costa Rica. Vea qué barbaridad como la gente los usa como basureros, ¿verdad? Pero pensemos en lo que son los detergentes, ¿verdad? Qué torta. Primero, cuando la cantidad es muy grande, van al fondo, ¿verdad? De los ríos, no solo en el lecho, sino en el puro fondo. Y destruyen, ¿verdad? Porque tienen efectos sobre los microorganismos, destruyen la cadena alimenticia. Entonces, el exceso de detergentes en los ríos, muchachos, ¿verdad? Genera de procesos anaeróbicos, ¿verdad? Y elimina toda la vida que hay en los ríos. ¿De acuerdo? Entonces decimos que un río está muerto cuando huele mal porque ya empezaron los procesos anaeróbicos y para limpiar un río que está muy contaminado hay que meter una draga, hay que meter algo que saque el jabón que está haciendo una capa en el fondo de los ríos. Terrible, ¿ah? Y sin embargo, estas cosas se han podido hacer, ¿verdad? En otros países, ¿verdad? Se han metido estas dragas que son como unas palas gigantes y se han podido limpiar ríos tan grandes, ¿verdad? Los ingleses lo hicieron hace muchísimos años con el Támesis.